Dios les bendiga, hermanos. Amén. Están con gozo, ¿verdad? Así es como tenemos que presentarlos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Con gozo y alegría, dice. Entrar por sus puertas con acción de gracia, dice. Por sus atrios con alabanza. Bendito Dios, aleluya. Doy gracias a Dios por el privilegio que me permite de predicar un día más su palabra. Como me decía el hermano Giovanni, un día más es un día menos. Que se está yendo, hermanos, este año rapidito. Así que, sin más preámbulos, quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios, donde vamos a estar predicando al libro de Números, capítulo 25. Vamos a leer Números, capítulo 25. Vamos a leer 9 versículos de ese capítulo. Bendito Dios. Cuando ya lo tenga, hermano, puede contestar con un amén. Dios bendiga su vida que se ha hecho presente, hermano. Nos hemos esforzado para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel y a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que ya ha sido leída, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesucristo, por este privilegio, Padre, que nos has permitido en esta tarde a mis hermanos y a mí poder escuchar tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, que edifica nuestros corazones. Una palabra, Señor, que nos enseña, mi Dios amado, cada día cómo conducirnos, Señor. De no apartarnos, dice tu palabra, ni a diestra ni a siniestra, Señor Jesucristo, para caminar recto delante de tu presencia, Señor. Una palabra, Padre Santo, que nos instruye, papá, para poder llegar a tus moradas eternas, Señor. Una palabra, mi Dios amado, que nos enseña, Señor Jesucristo, que el que se aparta de tus caminos, Señor, trae consecuencias, Señor Jesucristo, para su vida, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora, Padre, queremos hablar, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a la nuestra, Padre. Pon las palabras que tú quieras poner en nuestra boca, mi Dios amado, para poder alabar y bendecir tu nombre, papá, y que toda la gloria y toda la honra, mi Dios amado, sea tuya, mi Dios, porque tú te mereces la gloria, tú te mereces la honra por los siglos de los siglos, dice tu palabra, Señor Jesús. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Puede sentarse, hermanos, en esta hora. El tema para esta noche es la desobediencia. Como tema dije, la desobediencia. La desobediencia, hermanos, no es algo nuevo. La desobediencia, hermano, se ha visto desde el principio.
El hombre, hermano, dice la palabra de nuestro Dios que es de continuo al mal. El hombre le agrada la desobediencia porque le agrada el pecado. La desobediencia, estimado hermano, en todas las áreas nos aparta de Dios. La desobediencia nos aleja de Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, los primeros hombres que encontramos en la tierra en desobediencia. La primera mujer dice que fue Eva. Dice, estimado hermano, la palabra de que Dios le dijo al hombre: de todos los frutos de la tierra podéis comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no podéis comer. Y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció al mandato de Dios. Y no era, estimado hermano, porque Eva no sabía, porque la serpiente le preguntó y le dijo: no, porque Jehová ha dicho que no comamos de ese árbol. Eva sabía que Jehová les había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero el hombre, estimado hermano, en la desobediencia acude a lo que Dios le dice que no haga. Entonces, estimado hermano, quiero que en esta noche veamos algunas personas, hermano, que han sido desobedientes, y a través de la desobediencia han atraído consecuencias para su vida. Bendito Dios. Otro hombre, hermano, después de Adán y Eva fue a Caín. A Caín dice la palabra de Dios que sucedió un día que Abel ofreció sacrificio y Caín también llevó sacrificio. Pero la diferencia estuvo en que el sacrificio que Abel llevaba fue recibido por Dios, pero el sacrificio que Caín llevó no lo recibió Dios. Y dice que Caín se ensañó en su corazón, se ensañó dentro de sí. Y Dios le pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios. Si hicieres el bien, fueres enaltecido. Entonces Jehová le dice: pero tú te apoderarás de ese deseo que tienes en tu corazón. Y el deseo que se había metido, hermano, en Caín era matar a su hermano. El deseo que Caín tenía era exterminar a su hermano. Entonces dice que Caín, hermano, acudió a la desobediencia. Ya había platicado con Dios. En el libro de Génesis capítulo 4, en su versículo 6, nos narra esa historia de cómo, estimados hermanos, Caín desobedeció la palabra de Dios. La desobediencia, hermanos, más adelante, Génesis capítulo 6 en adelante, nos narra la desobediencia del hombre. La desobediencia, hermanos, en aquellos tiempos de Noé. La desobediencia que había en aquella tierra. Dice que la tierra se había corrompido. La tierra, estimado hermano, dice que estaba corrompida y llena de violencia. Por lo cual dice que Jehová le dijo a Noé: Noé, voy a construir un arca. Quiero que tú construyas un arca, porque la tierra se ha corrompido, porque la tierra está llena de violencia. Los hombres, estimados hermanos, se habían corrompido en aquella época. Y dice la palabra, hermanos, que Noé comenzó a preparar el arca. Y ni aún, estimado hermano, cuando los hombres vieron que Noé preparaba el arca, los hombres se arrepintieron. Ni aún, hermano, viendo señales, los hombres se arrepintieron, sino que seguían en la desobediencia. Aleluya. Porque muchas veces, estimado hermano, Dios trata con nuestra vida, Dios trata con nuestro ser, pero nosotros somos desobedientes. Nosotros queremos seguir como nosotros queremos seguir. No queremos ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Entonces viene el momento en que Dios juzga nuestra desobediencia. Viene el momento en que Dios se colma, dice, su paciencia y viene a juzgar
a nosotros cuando desobedecemos. Dice que estos hombres, estimado hermano, estaban viviendo perdidamente. La tierra estaba viviendo perdidamente. Y Dios estaba viendo todo desde los cielos. Porque Dios, estimado hermano, lo está viendo a usted y a mí. En todo momento, lo que usted hace, hasta donde usted va, a donde usted camina. Dice la palabra, estimado hermano, que los ojos de Jehová están por toda la tierra. Y dice el salmista, ¿a dónde huiré que no estás tú? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me subiera a los cielos, dice, he aquí que tú ahí estás. Y si me voy al Seol, también. Y si me voy debajo del mar, ahí estás tú también. Mientras nosotros, hermanos, estemos en este cuerpo, Dios nos va a estar viendo. Y Dios estaba viendo, hermano, la desobediencia que había en esta tierra, en este pueblo. Dice que toda la tierra estaba en desobediencia, toda la tierra estaba perdida, por lo cual, estimado hermano, Dios prepara un plan de destrucción para la tierra. Prepara un plan para destruir toda la tierra, todo ser viviente. Dice que le dijo a Noé, Noé, voy a prepárate un arca porque voy a destruir toda la tierra. Entonces, estimado hermano, la desobediencia es desde el principio. Dice la palabra, estimado hermano, que Dios llamó a Abraham. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham es que iba a llevar a este pueblo del que ahora estamos leyendo. Es que iba a llevar a este pueblo, hermanos, a una nación. Y después de esa nación, ellos iban a salir con grandes riquezas. Y la palabra nos declara que Israel tuvo que acudir a Egipto cuando estaba José. Porque dice que había hambre en la tierra. Y Dios les había prometido un libertador a aquel pueblo. Pero aquel pueblo, hermano, se fue acomodando en aquella tierra. Aquel pueblo, hermano, fue hallando la manera de vivir. Fue acomodándose. Israel, hermano, en aquella tierra de Egipto. Pero no era tierra de ellos. Porque dice que se levantó un faraón y comenzó a ponerle trabajo forzado a Israel. Entonces dice la palabra, estimado hermano, que Dios vio desde los cielos que se había cumplido la promesa que le había dado a Abraham, que le había dicho que después de 400 años ellos iban a ser libertados. Y Dios viene, hermanos, y llama a Moisés, prepara a Moisés y le dice, Moisés, tú tienes que ir a sacar a aquel pueblo de esclavitud. Pero muchas veces, estimado hermano, nosotros que estamos ahí con el llamado de Dios, hermanos, estamos, Señor, pero yo no puedo. Señor, pero yo no soy capaz. Señor, pero tantos peros, hermanos, que ponemos. Gloria a Dios. Y así muchas veces, hermanos, pero cuando Dios trata con nuestra vida, entonces tenemos que hacer su voluntad. Pero dice la palabra, estimado hermano, que este pueblo, Dios lo libertó con mano fuerte de Egipto. Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto. Dice que hacían señales y prodigios, hermanos. Pero dice la palabra, estimado hermano, que yendo de camino por el desierto, aquel pueblo, hermano, comenzó a renegar. Comenzó, estimado hermano, a renegar. Y iba caminando más adelante y aquel pueblo iba con el corazón, hermano, el cuerpo iba por el desierto, pero el corazón de ellos estaba en Egipto. El cuerpo, hermano, iba caminando por el desierto, pero el corazón de ellos, la mente de ellos estaba en volver a Egipto. Ellos querían regresar a Egipto. Porque dice la palabra, estimado hermano, en Éxodo capítulo 17, que se acabó el agua. Dice que no había agua en el desierto y aquella gente comenzó a murmurar, Moisés, ¿por qué nos has traído a morir aquí? Amén. Moisés, ¿por qué nos has traído a perecer aquí en el desierto? Entonces, estimado hermano, Dios estaba viendo cómo aquel pueblo se estaba comportando. Dios mira, hermano, su acción, Dios mira su comportamiento en cada momento. Dios está viendo, hermano, cómo usted se conduce delante de Él. Amén. ¿Cuáles son sus acciones? Si usted reniega, si usted se queja contra Dios, Dios está viendo todo desde los cielos, hermano. Si nosotros comenzamos a quejarnos, hermano, entonces Dios está viendo, pero si nosotros comenzamos a hacer bien, Él también mira el bien para nosotros. Dice la palabra, estimados hermanos, que iba caminando este pueblo por el desierto
Pero dice que Dios le hace un llamado a Moisés y le dice: Moisés, quiero que todo varón que está en Israel se consagre 3 días, porque dentro de 3 días yo voy a hablar con el pueblo. Porque dentro de 3 días yo voy a hablarle a su pueblo. Pero dile que no se acerque mucho al monte, porque el que se acerque al monte va a morir. Amén. Y dice la palabra, estimado hermano, en Éxodo capítulo 20, que Moisés, estimado hermano, convocó a aquel pueblo alrededor del monte Sinaí. Estaba situado, hermanos, en el monte Sinaí. Y dice la palabra, estimados hermanos, que Dios comenzó a hablar desde una nube, desde el monte. Moisés estaba arriba en el monte y Israel estaba abajo escuchando la palabra de Dios. Israel estaba escuchando los mandamientos que Dios le estaba dando a Moisés. Pero dice, estimado hermano, que aquel pueblo le dijo: Moisés, ya no queremos que Dios hable con nosotros, porque su voz es muy fuerte, porque dice que era voz como de estruendo. Entonces dice la palabra, hermano, que le dijo: mejor habla tú con Dios y habla después tú con nosotros. Entonces, estimado hermano, dice la palabra que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí hablando con Dios. Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Moisés estaba recibiendo, estimado hermano, aquellas tablas que Dios le había escrito. Dice que estaban escritas con el dedo de Dios. Pero dice la palabra, hermano, que el pueblo abajo en el monte, abajo del monte en Sinaí, el pueblo se estaba comenzando a desesperar. Y el pueblo comenzaba a ver, estimado, para un lado, comenzaba a ver para el otro. Y decía: ¿y Moisés? ¿Qué está pasando con Moisés? ¿Por qué Moisés no viene? Entonces, hermano, aquel pueblo comenzó a desesperarse y dijo: ciertamente a este Moisés ya no va a volver. Ya tiene 40 días que estamos esperando. Y dice la palabra, estimado hermano, que el pueblo comenzó a rebelarse contra Dios. Gloria a Dios. Que el pueblo, hermano, comenzó a corromperse nuevamente. Y llamaron a Aarón y le dijo: Aarón, haznos dioses. Aarón, hacenos dioses para que vayan delante de nosotros. Hacenos dioses para que ellos nos conduzcan y nosotros podamos avanzar. Y dice la palabra, hermano, que Aarón se dio a la palabra de aquel pueblo. Dice que Aarón se dio a las palabras que aquel pueblo le estaba diciendo. Aquel pueblo le estaba insistiendo que hicieran dioses. Y le dijo él: pues consígame oro y yo les voy a hacer una estatua. Y dice que construyeron, hermanos, un becerro de oro. Dice que construyeron, hermanos, aquella estatua en representación, hermanos, según ellos, porque ya no estaba Moisés. Dijeron en su corazón: Israel, estos son los dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y dice la palabra, hermanos, que Dios estaba poniendo sus ojos sobre ellos. Y dice que le dijo: Moisés, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo que tú trajiste, le dice, se ha corrompido. Y dice que se encendió en gran manera la ira de Dios. Se encendió la ira de Dios sobre el pueblo, sobre aquel pueblo que estaba corrompido. Y dice que le dijo: Moisés, permíteme que lo destruya. Moisés, permite que me deshaga de ellos y levantaré de ti y haré de ti una nación grande. Y Moisés le dijo rápidamente: Señor, pero ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste para morir en el desierto. Entonces, ¿a dónde va a quedar tu nombre? ¿A dónde va a quedar el Dios de poder? Muchas veces, hermano, Dios a veces nos prueba a nosotros. Porque también, hermano, Dios estaba probando a Moisés. Porque le dice: y haré de ti una nación. Quizás algo otro hubiese dicho: wow, pero yo voy a ser el padre de muchos. Yo voy a ser el primero entre todos. Si Dios destruye, ya no se va a contar de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que se va a contar de mí. Pero dice que Moisés le dijo: Señor, le dijo, pero ¿dónde está el pacto que tú estableciste con Abraham, Isaac y Jacob?
Cuando tú le dijiste que a ellos les darías la tierra prometida. Señor le dice, arrepiéntete. Imagínense, hermanos, Moisés diciéndole a Dios, arrepiéntete. Ten misericordia. Y dice la palabra, estimado hermano, que Moisés descendió rápidamente hacia donde estaba el pueblo. Y dice que Josué, hijo de Nun, iba con ellos. Y dice la palabra, estimado hermano, que iba caminando cuando comenzó a escuchar, hermanos. Y dijo, hay fiesta allá en el pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y cuando se acercó, estimado hermano, y vio aquello, dice que la ira de Moisés con aquel pueblo se subió. La ira de Moisés, estimado hermano, con aquel pueblo, al ver, estimado hermano, lo que estaba aconteciendo. Y Moisés quebró las tablas de la ley. Y se postró delante de Jehová, dice la palabra, y comenzó, estimado hermano, a ver por aquel pueblo. Y dice que hizo pedazos aquella estatua. Desarmó aquella estatua, hermano, y la convirtió en ceniza. La exterminó, la estranguló. Y dice la palabra, estimado hermano, que le dijo, estimado hermano, a aquel pueblo, pues decídanse a quienes que van a servir. O vamos a servir a Dios, o van a seguir por ahí. Muchas veces, hermano, en nuestra vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Muchas veces, hermano, en nuestra vida nosotros tenemos, hermano, que pararnos firmes ante la situación. Porque muchas veces, hermano, el enemigo viene y se infiltra en nosotros. Viene y llega a nuestros pensamientos y quiere que nosotros vayamos a adorar a otras cosas y no a Dios. Entonces, Moisés, estimado hermano, estaba de manera, hermanos, airado. Y dice que en aquel lugar, hermanos, murieron, dice la palabra, 3,000 hombres. Fueron, dice, exterminados, dice la palabra, porque la ira de Jehová, hermanos, estaba ahí. También, hermanos, la desobediencia de Israel, hermanos, en el Sinaí. Jehová castiga también al pueblo, hermanos, por desobedecer. En Números capítulo 11. Vaya conmigo al Números capítulo 11. Bendito Dios. Más atrasito ahí, hermano. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que el pueblo comenzó a quejarse por carnes. Leamos solo el versículo 10, 11:10. Y oyó Moisés al pueblo, dice, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Dice la palabra, hermano, que en esta ocasión el pueblo que había estado en el Sinaí, dice la palabra, estimado hermano, que el pueblo comenzó a acordarse de aquellas ollas que cocinaban en Egipto. El pueblo comenzó a acordarse de los puerros, de los pepinos, comenzó a acordarse de las cebollas, de los ajos. Por eso le digo, hermano, que este pueblo iba caminando, pero su corazón quería volver a Egipto. En su corazón, estimado hermano, quería estar allá en Egipto. Y dice la palabra, estimado hermano, que el pueblo se acercó a llorar al frente del tabernáculo. Comenzó a llorar, estimado hermano, al frente de Moisés. Y Moisés le dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta gente me viene a llorar aquí? Ya me tienen cansado. Dice la palabra, estimado hermano, que Moisés comenzó a preguntarle al Señor. Comenzó a decirle que ¿por qué lo había avergonzado de esa manera? Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo, trae a aquel pueblo y reúnelo delante de mí. Y dice la palabra, estimado hermano, que Dios hizo descender codornizas. Y comenzó aquel pueblo, hermano, a hacer fiesta por aquello. Y comenzó aquel pueblo, hermano, a recoger por montones. Y dice la palabra, estimado hermano, que aquel pueblo, el que recogió menos, dice que recogió 10 montones. Y dice que no durmieron en aquel día. Y amanecieron otro día y siguieron. Hermano, porque tenían carne en abundancia.
Porque Dios les había dicho, yo les voy a dar hasta que se sacien. Yo les voy a dar hasta que digan que ya no. Pero dice la palabra, estimado hermano, que aquello pareció desagradable delante de Dios. Aquello a Dios no le pareció bueno. Y dice que comenzó, hermano, a destruir aquel pueblo. Y comenzó a morir aquella gente, hermano, por la avaricia que había en sus corazones. Porque habían desobedecido. Porque Dios dijo, yo les voy a dar hasta 30 días para que se sacien. Pero ellos comenzaron, hermano, a recoger por montones, como que mañana les iba a faltar. Muchas veces así somos nosotros, hermano. Queremos recoger y asegurar para todo el año. Y la palabra dice que basta cada día su propio mal. O sea que cada día pensemos por lo de cada día. Por lo que mañana Dios va a traer es su misericordia. Lo que mañana Dios quiera añadir, lo va a añadir. Pero muchas veces, hermano, nosotros también nos portamos glotones. Queremos agarrar todo, hermano, de una vez. Queremos abarcar todo de una vez. Y viene la frustración y nos desviamos, hermano. Y aquel pueblo dice que se emocionó tanto que esa noche no durmió. Y siguió el siguiente día, hermano. Me imagino que asando esa codorniza. Y comiendo, estimado hermano. Pero dice que pareció desagradable a Dios. A Dios no le agradó, hermanos, que este pueblo, estimados hermanos, agarrara tanto, cuando Dios le había dicho que les iba a dar para cada día. Y más adelante, estimados hermanos, como vamos viendo la desobediencia, en el capítulo 12, dice que María y Aarón murmuran contra Moisés. Y dice la palabra, estimados hermanos, que María y Aarón comenzaron a poner pretextos, hermanos. Y comenzaron a ver que la mujer de aquel era cusita. Y comenzaron, hermanos, a ponerse en contra de Moisés y a ponerse a murmurar contra Moisés. Dice la palabra, estimado hermano, que dijeron, Moisés, ¿solamente por ti ha hablado Dios? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso también nosotros no hemos estado contigo? Se subió, hermano, el egoísmo, la soberbia. Porque la palabra soberbia, hermano, es no aceptar, hermano, que otro es mejor que uno. La palabra soberbia, hermano, es que usted diga que usted tiene razón y que usted es mejor que el que le está dando el consejo. Entonces, dice que se ensoberbecieron contra Moisés. Pero qué lindo, hermano, es cuando nosotros nos quedamos callados y esperando la respuesta de Jehová. Qué lindo, hermano, cuando alguien se levanta contra nosotros, pero nosotros esperamos que Dios saque las cosas a la luz para que las cosas sean manifiestas. Dice la palabra, hermano, que Moisés era hombre manso. Era hombre, hermano, humilde. Y le dijo, bueno, lo que Moisés ponía era Jehová. Usted cuando venga el problema, hermano, ponga a Jehová. Y dígale, Jehová, oh Dios, tú sabes mi vida, tú conoces mi vida. Si usted se halla limpio, si usted se halla inocente, entonces usted puede poner a Dios como referencia. ¿Por qué? Porque Moisés eso fue lo que hizo. Bueno, dijo, vamos delante de Jehová. Y el que Jehová diga que es el mejor, entonces ese va a ser el mejor. Y dice la palabra que se fueron allá, estimado hermano, delante del tabernáculo. Y se puso la nube, hermano, porque la nube era una señal de que Dios estaba ahí en el tabernáculo. De que Dios estaba hablando, hermano, con Moisés o con su pueblo. Y dice la palabra, hermano, que se levantaron y dice que fueron al tabernáculo. Y comenzó, hermano, a decirle Jehová, cuando yo quiera hablar, hermano, dice que le dijo, cuando yo quiera hablar con alguien, yo le voy a mostrar sueños, yo le voy a mostrar una visión o de cualquier otra manera. Pero con mi siervo Moisés, dice, yo voy a hablar cara a cara con él. Con mi siervo Moisés le dice, yo voy a hablar con él cara a cara. Y dice la palabra, hermano, que Jehová se apartó del tabernáculo. La presencia de Dios se fue del tabernáculo. Y dice que al terminar Dios de hablar con ellos y al terminar Dios de irse, María quedó leprosa como la nieve. Le salió lepra, hermano, por todo su cuerpo. Y la lepra, estimado hermano,
en Israel era un acto de inmundicia. Dice que fue sacada del campamento por la rebeldía, hermanos, que habían tomado ellos. Por la desobediencia, hermanos, por no estar sumisa a Moisés. Ellos dijeron que era mejor que Moisés. Y dice la palabra, estimados hermanos, que Jehová castigó a Israel por desobedecer, dice en Números 14, 20, hermano, más adelantito. Dice la palabra, estimados hermanos, que Jehová dijo a Moisés que fueran a reconocer la tierra prometida. Números 14, 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. Hermano, la soberbia estaba en aquel pueblo. Hermano, la desobediencia, la voz de Dios estaba, hermano, en aquel pueblo, y había en ellos desobedecido. Dice que en esta vez, estimado hermano, Moisés había mandado a 2 espías que fueran a reconocer la tierra. Dice la palabra, estimado hermano, que acudieron hasta la tierra prometida, y cuando volvieron de la tierra prometida, dice la palabra, estimado hermano, que aquellos hombres venían admirados porque aquellos hombres eran más gigantes en aquella tierra. Eran hombres grandes, eran hombres fuertes. Entonces ellos se vieron por apariencia y comenzaron, estimado hermano, a contarle al pueblo. Porque muchas veces, hermano, nosotros nos acercamos a personas que no tienen fe, y cuando usted pide un consejo lo desaniman. ¿Y cómo vas a seguir?, le dice. ¿Y cómo vas a hacer? Si yo he luchado tanto, tengo 30 años en el evangelio y yo no puedo crecer espiritualmente. Así dice muchas veces, hermano, que usted se le acerca con un consejo: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo ahí, dice. Entonces, hermano, dice la palabra que llegaron aquellos espías, hermano, y dice que comenzaron a desanimar al pueblo. Y aquel pueblo, hermano, se desanimó de una manera grande. Y aquel pueblo, hermano, se desanimó y dijo: no, hagamos un líder que nos devuelva para allá. Hagamos un líder que nos devuelva para Egipto. Vamos a volver a Egipto. Estaban, hermanos, pensando volver atrás. Yo le digo en esta hora: no piense volver atrás. Porque cuando nosotros pensamos, hermanos, volver atrás, nos vamos de la presencia, de la cobertura de Dios. Porque dice la palabra, estimado hermano, que en el desierto es tierra árida, es tierra, hermano, donde nadie puede vivir. Pero la gloria de Dios dice que cubría a Israel. Por el día, hermano, había una columna de nube, y por la noche había una columna de fuego. La columna de nube, hermano, los cubría del sol. Es un sol fuerte, hermano, que hay en el desierto, que nadie puede sobrevivir. La gente muere de sed, la gente muere, hermano, de deshidratación. Y por la noche dice que las temperaturas suben a altos grados. Entonces por eso había una columna de fuego para impartirles calor. Porque cuando estamos, hermanos, bajo la cobertura de Dios, estamos seguros. Pero este pueblo, hermano, habían unos que querían regresar atrás. Y dijeron ellos: volvamos atrás. Hagamos unos líderes que nos lleven para atrás, porque nosotros ya no vamos. Y dice la palabra, estimado hermano, que Dios se le encendió la ira a Jehová. Y dice la palabra, hermano, que los hizo retroceder para atrás. Y dijo: vayan para atrás hasta que muera el último de los que ha dicho que no vamos a llegar a la tierra prometida. Hasta que muera el último de ellos, entonces voy a dejar que este pueblo introduzca la tierra prometida. Dice que regresaron, hermanos, a dar vuelta por el desierto. Comenzaron, hermanos, a dar vuelta 40 años por el desierto, rodeando el desierto y yendo de aquí para allá, hasta que llegó el momento, hermanos, donde Dios les permitió que avanzaran hacia la tierra prometida. Y dice la palabra, estimados hermanos,
Más adelante, en el Números capítulo 20, su versículo 11, dice la palabra, estimado hermano, que el pueblo iba caminando hacia al frente, hermano, y el pueblo volvió a tener sed. Capítulo 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano, dice, y golpeó la peña con su vara. Con su vara 2 veces. ¿Qué estaba aconteciendo, hermano, en este momento? Dice la palabra, estimado hermano, que el pueblo pide agua. El pueblo comienza, hermano, con su misma rebeldía. El pueblo comienza a pedir, comienza a decir, Moisés, ¿por qué nos has traído de Egipto para que muramos nosotros acá? Moisés, ¿por qué nos has traído de allá donde había comida, donde había agua? Entonces dice la palabra que Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y háblale a la roca y dile que dé agua, y de ahí va a manar agua. Y dice la palabra, estimado hermano, que fueron como Jehová les había dicho. Dice la palabra que acudieron, hermano, a donde estaba la roca. Pero dice la palabra, estimado hermano, que Moisés desobedeció lo que Dios le había dicho. Así es. Amén. Dice que airado con aquel pueblo, hermano, tenga cuidado cuando usted se acerque a otro que está más airado que usted. Porque puede haber rencilla, porque puede haber problemas, hermano. Y usted puede perder hasta la salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, la gente se ha airado, se discute con otros, se dice lo que se va a decir y después se aparta de la obra. Y dice, yo no lo perdono. Y dice, yo no estoy dispuesto a perdonar a ese hermano, mejor me voy al infierno. Hermano, y se aparta. ¿Por qué? Porque la ira, hermano, cuando nosotros estamos airados, tenemos que tener cuidado. La palabra dice, airados, pero no pequéis. Porque Moisés, hermano, estaba enojado. Moisés estaba cansado de aquel pueblo. Por su falta de fe, estimado hermano, porque había visto tantas señales, tantos prodigios. Y dice la palabra, estimado hermano, que Moisés dice que golpeó la peña con su vara y le dio 2 veces. Y dice que bebió todo aquel pueblo. Bebió, estimado hermano, sus animales, sus ganados había que el pueblo llevaba, dice que tomaron todos. Pero después viene, hermano, Dios y habla con Moisés. Y viene Dios y habla con Aarón. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros desobedecemos, Dios espera un momento. Pero después viene, mire, para que pasemos factura. Dios viene para que le demos cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, cuando nosotros queramos apartarnos, hay que comprender que hay consecuencias. Hay que comprender, hermano, que tenemos que darle cuenta a Dios. Bendito Dios. Y dice la palabra, hermano, que le dijo, Moisés le dijo, por cuanto te airaste y no glorificaste mi nombre, no vas a entrar con este pueblo a la tierra. No vas a ser tú el que vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y dice la palabra, estimados hermanos, que ellos iban de poder en poder, pero Moisés, hermano, no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente la pudo divisar de lejos. Y más adelante, hermano, dice la palabra que Israel moraba, hermano, en tierra de Moab. Dice la palabra que Balac quería, hermanos, ver y que Balac quería, estimados hermanos, conocer lo que iba a acontecer. Y dice la palabra que mandó a llamar a Balaam. Y dice la palabra, estimado hermano, que envió mensajeros a Balaam porque Israel estaba situado, hermanos. Dice la palabra que Israel estaba situado en Sitín, donde estábamos leyendo. Y dice que Balac estaba afligido porque el pueblo de Israel iba de victoria en victoria. Iba exterminando, hermano, al rey que encontraba por enfrente, lo exterminaba. Y dice la palabra, estimado hermano, que Balac envió mensajeros a Balaam. Y dice la palabra, estimado hermano, que Balaam les dijo, al momento que aquellos hombres llegaron, les dijo,
vamos a esperar, quédense ahora ustedes conmigo y vamos a ver qué es lo que dice Jehová. Aleluya. Para obedecer lo que dice Jehová. Y dice la palabra, estimado hermano, que en la noche, al anochecer, Balaam no le había preguntado a Dios, sino que Dios se acercó a Balaam y le dijo: Balaam, ¿quiénes son los que están contigo? Y Balaam le dijo: son siervos de Balac, que vienen y dicen que vaya con ellos para que yo maldiga a Israel. Y dice la palabra, estimado hermano, que Dios le dijo: tú no puedes maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es mío, porque ese pueblo es santificado, porque ese pueblo es bendito. Pero dice la palabra que al amanecer Balaam despidió a aquella gente, pero Balac insistió y dice que mandó gente de más alto rango. Y dice que volvieron a Balaam nuevamente. Y dice la palabra, estimados hermanos, que llegaron a casa y Balaam les dijo: ya les he dicho que yo no puedo ir porque Jehová no me ha dicho que vaya. Ya les he dicho que yo no puedo ir a maldecir a ese pueblo porque Jehová ha dicho que es bendito. Ni aun que me den la mitad del reino yo no voy. Pero déjenme ver, dijo, que va a ver si voy nuevamente. A ver qué dice Jehová. Y en la noche dice que nuevamente se le acercó Jehová a Balaam. Y le dijo: Balaam, ¿quiénes son los que están contigo? Son nuevamente los siervos de Balaam que quieren que vaya con ellos. Si tú quieres ir, ve, le dijo. Pero lo que yo te diga, eso dirás. Dice la palabra, hermanos, que agarró camino. Aproximadamente dice que había un camino de 25 días. Estaba lejos. Dice que cuando iba por el camino, hermanos, por la desobediencia, dice que cuando iba por el camino, el ángel de Jehová se puso en medio del camino. Y dice que la asna que él llevaba, vio a aquel ángel que estaba con la espada desenvainada. Así es. Dice que vio, hermano, que estaba en medio del camino y comenzó, estimado hermano, a desviarse del camino. Y dice que Balaam se bajó de la asna y la azotó. Y luego un poco más adelante dice que estaba en una zona de viña, donde había pared a un lado y pared al otro. Y dice la palabra, estimado hermano, que el asna volvió a ver al ángel que estaba ahí. Y dice la palabra, hermano, que el asna se apartó a un costado, se hizo a un lado y prensó el pie de Balaam. Y dice que Balaam se volvió a bajar del asna y la volvió a castigar de nuevo. Y dice la palabra, estimado hermano, que acudió y más adelante el ángel de Jehová se puso al frente, estimado hermano, porque Jehová, hermano, quería tratar con Balaam. Balaam llevaba un propósito en su corazón y era maldecir al pueblo de Dios. Pero Dios quería dejarle en claro, estimado hermano, que tenía que bendecirlo. Y dice la palabra que estaba en un lugar, hermano, el ángel de Jehová, donde no se podía hacer el asna ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces dice que aquel animalito se echó ahí y no lo hizo caminar más aquel hombre y la azotó, dice, nuevamente. Y dice la palabra, hermano, que Dios le abrió la boca a aquella asna y le dijo: ¿por qué me has azotado ya 3 veces? ¿Por qué me has castigado? ¿Acaso no soy yo tu asna? Le dice, que has tenido, que has cabalgado en ella desde que has montado, le dice. Desde que me has tenido, has cabalgado en mí, le dice. ¿Acaso no te he servido? Y dice la palabra, estimado hermano, sí, le dice, pero es que te me has resistido, te me has puesto un poco rebelde. No, no soy yo, le dice. Lo que pasa es que el ángel de Jehová está al frente. Mire, hermano, que muchas veces nosotros estamos ciegos. Muchas veces nosotros estamos ciegos espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos en la mente de Cristo. Muchas veces estamos distraídos, estamos pensando en otras cosas. Aquel hombre, hermano, iba pensando en su corazón cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque aquel rey lo mandaba para maldecir y Jehová le había dicho que iba a bendecir. Entonces aquel hombre iba pensativo y decía: ¿cuál es la reacción que este hombre va a tener?
cuando yo bendiga a aquel pueblo. Dice la palabra, hermano, que Jehová le dijo, ¿hacia dónde vas? Y él le dijo, pues voy a ir para donde Balaam. Yo te he dicho, le dijo, que aquel pueblo donde tú vas, que tú vas a maldecir, ese pueblo es mío. Ese pueblo es bendito. Porque la palabra, hermanos, del Señor es fiel para con nosotros. Israel tenía su rebeldía, pero Jehová lo amaba, hermano. Porque Jehová lo ama a usted y a mí. Sin importar, hermano, cómo nosotros nos hayamos comportado. Cristo vino a morir por nosotros y a darnos vida. Y nos ama. Entonces le dice, tú no puedes maldecir a aquel pueblo. Entonces le dice, si tú quieres, yo me regreso de aquí. No le dice, ve. Pero lo que yo te diga, eso vas a decir. Lo que yo ponga en tu boca, eso es lo que tú vas a decir. Porque si en este momento le dice, me tocara matar a alguien, te hubiese matado a ti, le dice. Y a la asna lo hubiera dejado con vida. Porque tú estás porfiando, tú estás neciando que quieres ir. Y la asna se ha apartado ya 3 veces, le dice. 3 veces se ha apartado. Y si ciertamente esta asna no se hubiese apartado, le dice, te hubiese matado. Entonces, hermano, aquel hombre se llenó de temor. Y cuando llegó, hermanos, a aquel lugar donde estaba Balac, dice la palabra, estimados hermanos, que comenzaron a edificar altares. Que comenzaron, estimados hermanos, a edificar altares. Y comenzaron a ver el pueblo desde lejos. Allá estaba Israel en Sitín, sitiado en Moab. Y dice que comenzaron a ver al pueblo que estaba allá. Y comenzó, hermanos, aquel ritual. Y comenzó, hermanos, aquel hombre a bendecir. Y dice, oh Israel, que estás como las fuerzas del búfalo. Oh Israel, bendito eres. ¿Acaso puedo yo maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿Cómo puedo yo maldecir, dice, lo que Dios ya bendijo? Y entonces aquel hombre, hermano, se quedó atónito. Y lo hizo, dice, y le dice, no, quizás no lo viste bien de aquí. Quizás te está fallando la visión. Por eso tú no puedes profetizar en mal. Pero no los bendigas, solamente si no los puedes maldecir, pero tampoco los bendigas. Pero como Balaam, hermanos, ya había tratado con Jehová. Pero como el ángel ya había tratado con Balaam, hermanos, cuando Dios trata con nuestra vida, nosotros tenemos que tener cuidado. Si Dios nos dice que hablemos la palabra, tenemos que hablarla, hermano. Si Dios nos dice que tenemos que obedecer la palabra, tenemos que obedecerla, hermano. Porque si no, viene la consecuencia para su vida y para la mía. Si nosotros nos apartamos y somos desobedientes, viene la consecuencia, hermano, para nuestra vida. Y lo llevó a otro lugar. Y de ahí volvió a profetizar, hermano, aquel hombre a bendecir. Y lo llevó a otro lugar, hermano, y lo volvió a bendecir. Y le dice, mejor vete. Yo te lo dije, le dijo, todo lo que Jehová me dijese, eso es lo que yo iba a decir. Yo no puedo, le dice, callar lo que Jehová me ha dicho. Yo le dije a tus siervos que si me daba la mitad del reino, yo no lo recibiría, que iba a hablar lo que Dios puso en mi boca. Y entonces, hermano, hasta ahorita vamos a entrar al mensaje, hermano. No se me vaya a dormir. Gloria a Dios. Entonces, hermano, de esta historia entramos a la historia que estamos viendo, que hemos leído. La desobediencia, hermano, del pueblo. Apenas, hermano, había llegado a este lugar donde había gente, donde estaba habituado. Apenas, hermanos, estaba llegando a este lugar y dice la palabra, estimado hermano, que Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice la palabra, hermano, que este pueblo comenzó, hermano, a mezclarse. Y comenzaron aquellos, hermanos, a invitarlo a su fiesta. Tenga cuidado, hermano, cuando el enemigo le invite a una fiesta. Tenga cuidado, hermano, porque a veces nos vemos involucrados y después, aunque sea la musiquita, ahí estamos moviendo la patita, miren. Ahí estamos con la patita ahí. Porque, hermano, lo del enemigo se pega. Lo del enemigo, hermano, si usted
Hay un dicho que dice, dime quién anda y yo te diré quién eres. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, acudimos a estas cosas, entonces nos vamos mezclando. Y dice que comenzaron aquellas mujeres, hermanos, a invitar a aquellos hombres, a decirles, vengan, vamos a adorar a Baal peor, vamos a adorar a Baal. Y dice la palabra, estimado hermano, que aquellos hombres fueron invitados a los sacrificios de los dioses. Dice que en esos sacrificios se hacía, hermano, comida, bebían, fornicaban. Entonces, hermano, aquel pueblo se estaba corrompiendo. ¡Aleluya! Aquel pueblo se estaba desviando del camino de la mirada de Dios. Aquel pueblo, hermano, había quitado la mirada, porque dice que llegaron a postrarse delante de las estatuas. Y al postrarse delante de una estatua, eso significaba reverencia, que ellos adoraban a esa estatua, que no había otro Dios más grande que el que ellos estaban venerando. Y dice la palabra, hermano, que el pueblo comenzó a fornicar y comenzó, hermano, a desviarse por el camino de perdición. Comenzó a desviarse, hermano, a adorar, a hacer fiesta, y comenzaron, hermanos, todos a meter, hermanos, mujeres en su vida. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando el enemigo venga a querer endulzar nuestra mente, a querer, hermanos, desviarnos, porque el propósito del enemigo es desviarlo del camino. El propósito de estos hombres era desviarlos, porque sabía que Dios estaba con ellos. Sabía que si ellos luchaban contra Moab, Israel los iba a derrotar. Entonces aquellos hombres comenzaron con mentiras. Vengan, miren, les tenemos esto, les tenemos lo otro. Agarren de esto, aquí hay comida, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Entonces muchas veces el enemigo, hermano, se puede infiltrar en nuestra vida. El enemigo, hermano, se había infiltrado en medio de la congregación de Israel. Estaba ya en medio de la congregación. Así el enemigo, hermano, puede infiltrarse muchas veces en la congregación. Sí, es, amén. Por eso, estimado hermano, hay mucha gente de hoy en día, hay muchas iglesias, hermano, muertas. Hay muchas iglesias, hermano, que tienen el pecado ahí, pero no pueden sacarlo. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Fines. No hay nadie, hermano, que se levante como se levantó este varón. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. El 4 dice, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Jehová, hermano, estaba airado. Hay que tener cuidado, hermano, cuando estamos contra Dios. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nos estamos desviando del camino del Señor. ¿Por qué? Porque las consecuencias llegan. Las consecuencias del pecado, hermano, llegan. Entonces dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés, Moisés, saca todos los príncipes de aquellos que han fornicado y tráemelos, ahórcalos delante de toda la gente para que el pueblo vea. Pero dice la palabra, estimado hermano, que Moisés quizás dijo, no se van a dejar agarrar. Entonces es mejor agarrarlo desprevenido. Y Moisés dijo, entonces dijo Moisés a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Vayan, dijo, y maten a cada uno. Y comenzó, hermano, la mortandad en aquella tierra, consecuencia del pecado. Porque la palabra dice, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la 4ª generación. Entonces, hermano, la ira de Jehová estaba encendida en aquel lugar. Y dice la palabra, hermano, que había uno, que fue descarado. No se le puede nombrar de otra manera. Dice que el pueblo, hermano, estaba arrepentido. El pueblo, hermano, estaba llorando porque había una mortandad. Había, hermano, una mortandad en aquel pueblo. Dice que aquel pueblo se acercó al altar, allá al tabernáculo. Se acercó delante de la presencia de Dios y aquellos estaban llorando. Aquellos estaban allá llorando. ¿Por qué? Porque había muerte en su familia. Porque estaban muertos. Porque había muerto muchos. Entonces dice la palabra, hermano, en el 6,
He aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras que lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero mire qué pasó en el 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de el sacerdote Aarón, y se levantó todo, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Dice la palabra, estimado hermano, que este hombre sintió el celo de Dios. Así es. Este hombre, hermano, se sintió celoso por lo que había hecho este hombre. Dice que lo llevó a ojos de todos, como queriendo decir, aquí traigo, para que vean que yo todavía no me he arrepentido. Pero dice la palabra, hermano, que uno de ellos, que se levantó Fines, dice la palabra, y agarró una lanza, estimado hermano, y se fue hasta la tienda, hasta el campamento donde estaba aquel hombre. Y dice que los traspasó a los dos. Dice la palabra, hermano, que traspasó a aquella mujer por su estómago. Y dice que Dios estaba viendo lo que Fines había hecho. Hermano, nosotros tenemos que ponerle una lanza al pecado, hermano. Tenemos que clavar esa lanza en el pecado, porque si nosotros, hermanos, no proponemos nuestro corazón para guardarlo para Dios, entonces nos vamos a corromper también. Nosotros tenemos que guardar nuestra vida para Dios. Y cuando veamos, hermanos, que hay algo de nuestro cuerpo, el cuerpo santo, el cuerpo de Cristo, que es nuestro cuerpo, que está mal, hermano, vayamos delante de la presencia del Señor y pidámosle perdón antes, hermano, de que venga la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermano, ya nadie le va a venir a poner una lanza. A usted, hermano, ya nadie le viene a poner una espada si usted peca. No, sino que viene la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque las promesas, estimado hermano, ahora no son terrenales. Para Israel la promesa era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero para nosotros, estimado hermano, es una gloria allá en el cielo, una gloria venidera. Que dice la palabra de nuestro Dios, que tenemos que guardar nuestro cuerpo en santidad. Que tenemos que guardar, hermano, nuestra vida en santidad. Porque todo el cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra, sean guardados para la venida de nuestro Dios irreprensiblemente. Que su cuerpo, hermano, sea irreprensiblemente. Que usted, hermano, se esté presentando delante de la presencia de Dios irreprensiblemente. Pero muchas veces, hermanos, somos desobedientes. Con nuestro cuerpo, nosotros somos desobedientes. El hombre nunca está contento, hermano, como Dios lo tiene. Nosotros siempre renegamos contra Dios. Señor, pero ¿por qué me hiciste morenito? Señor, pero... Y el blanco dice, Señor, pero ¿por qué soy tan blanco? El que es más moreno dice, pero ¿por qué soy tan moreno, Señor? Y es por la inconformidad, hermano, por la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar a Dios. Queremos ayudar a Dios, hermano. Queremos hacernos diferentes. Y los compramos esto y los compramos lo otro. Y los echamos esto y los echamos lo otro. La que es morenita, hermano, se echa polvo blanco para verse blanca, porque no quiere su piel, porque está inconforme con lo que Dios le ha dado. Señor, aleluya. Muchas veces, hermano, nosotros estamos inconformes. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad está perdida, hermano? ¿Por qué la humanidad se está perdiendo ahora en día? Porque no quiere aceptar la voluntad de Dios. Porque no quiere aceptar, hermano, cómo Dios lo ha creado. Muchas veces, estimado hermano, usted va a ver la gente, no le gusta el pelo negro. Él lo quiere blanco, lo quiere rojo, lo quiere cenizo, lo quiere de todos colores. ¿Por qué? Porque no acepta la voluntad de Dios. No quiere como Dios lo ha creado. Entonces, ¿qué? Estamos en desobediencia con Dios. Tenemos desobediencia en nuestro corazón. Y queremos decirle al Señor, Señor, me hubieras hecho pelo rojo. Señor, me hubieras hecho pelo amarillo. Señor, me hubieras creado de esta manera. Así muchas veces nosotros estamos, hermanos, en desobediencia.
Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa ahora en día? La humanidad no quiere seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque quiere seguir desobedeciendo. Quiere seguir, hermano, en desobediencia. Quiere seguir tras los caminos de este mundo. No quiere hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál era, hermano, lo que Jesús procuraba hacer? Procuraba ser obediente. Procuraba hacer la voluntad de Dios. Dice que estando platicando con la samaritana, aquellos hombres le dijo: come, aquí te traemos comida. No, dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, lo que él quería es ser obediente. Y dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos, hermanos, que obedecer la palabra de nuestro Dios. Tenemos que obedecer, hermanos, para apartarnos de todas las obras de la carne, como lo que predicaba el hermano Cristian. Ya no somos ignorantes de la palabra. Nosotros conocemos la palabra. Y si nosotros queremos aborrecer la palabra, hay de nosotros. Y si nosotros queremos seguir los estatutos de Dios, entonces vamos a tener galardones. Así que este hombre, hermano, se llenó de celo. Y a Dios, hermano, le agradó lo que este hombre hizo. Y dijo: ese es el sacrificio que yo quería. Así que hizo eso, Dios lo contó como sacrificio. Así, esto es lo que se merece. Más adelante le dijo, el 10 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo, dice, entre ellos, por lo cual ya no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él. Le agradó, estimado hermano, la actitud de este hombre. A Dios le agrada, hermano, cuando usted va contra el pecado. Pero cuando usted le juega la cola al diablo, a Dios no le agrada, hermano. Porque sabe que en cualquier momento se lo va a comer. Entonces, estimado hermano, tenemos que guardarlo en obediencia para nuestro Dios. Tenemos que guardar nuestra vida, hermano, porque Cristo fue obediente. Así nosotros tenemos que ser obedientes, estimado hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que si guardamos los mandamientos de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos. Y usted ya lo sabe, que lo estamos estudiando. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos. Bendito Dios. Hasta aquí, hermanos, ha llegado mi tiempo. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios, a pedirle a nuestro Dios que nos dé obediencia ante todas las cosas. Señor, muchas gracias, Padre, por este